200 kilómetros de recorrido y en el que efectivamente hay algunos desniveles bastante pronunciados, con cotas de incluso el 16%. Ahí estamos viendo la ciudadela de Melilla. Melilla cumple 500 años desde su españolidad, por eso este año es el de la celebración, y durante todo él pues se están desarrollando diversos acontecimientos deportivos, culturales, sociales, etcétera, que están dando a conocer fundamentalmente esta ciudad de Melilla en el resto del territorio español. Una ciudad de Melilla que ha acogido con una magnífica temperatura y con una enorme amabilidad a todos los que aquí nos hemos desplazado para comentar en directo el desarrollo de esta prueba del día de hoy, prueba para corredores élite, pero que lleva desarrollándose a lo largo de toda la semana los diferentes campeonatos de España en sus diferentes categorías, pues desde alevines, infantiles, cadetes, aficionados, chicas. En definitiva, durante una semana se ha vivido con intensidad el ciclismo aquí en esta bella ciudad española que es la ciudad de Melilla. Una jornada hoy en la que el sol ha nacido para iluminar el desarrollo de la prueba y en el que de momento hace bastante calor. Además, afortunadamente ha dejado de soplar un molesto viento que en la tarde de ayer, cuando se disputaba la carrera de corredores sub-23, pues era fundamental para el desarrollo de la carrera, pero que en la jornada de hoy pues ha amanecido bastante calmado y por lo tanto pues parece que no influirá, por lo menos a priori, excesivamente en el desarrollo de la prueba. Como decimos, 14 vueltas, un circuito de 14 kilómetros y medio, poco más de 200 kilómetros, por tanto, para la finalización, para el desarrollo de la carrera. Se han cumplido ya las 6 primeras vueltas a este circuito, en el que destaca fundamentalmente un par de repechos que llegan a tener incluso el 16% de desnivel. Estos dos corredores son cabeza de carrera, están a punto de concluir la 7ª vuelta. Se trata de Íñigo González de Heredia, corredor del equipo de Euskadi, y de un corredor élite perteneciente a la Federación Valenciana, el corredor Antoni García Constante. Ahora vamos a ver exactamente, al cumplimentar esta vuelta, las 8 que quedan para el final, cuál es la ventaja que tienen con respecto a un grupo que vemos ya aproximándose también a la línea de llegada. En la cola del pelotón estamos viendo a los corredores del equipo 11, porque hace algunos instantes, ahora nos lo confirmará Carlos de Andrés, el corredor Mikel Zarrabeitia ha tenido alguna avería mecánica y sus compañeros se han quedado para esperarle. Participa como uno de los grandes candidatos para la victoria Abraham Olano, y es baja de última hora Fernando Escartín. Abraham Olano fue campeón de España hace 2 años, en el 95 en Sabiñánigo, y Escartín fue segundo detrás de Manolo Fernández Ginés el año pasado también en Sabiñánigo. No podrá defender el título de campeón de España Manolo Fernández Ginés, ya que no se encuentra excesivamente bien de salud. Desde aquí un fuerte abrazo para el granadino, y también es baja para su equipo, el Baneston, en el próximo Tour de Francia. Y tienen el grupo que de momento no se altera demasiado por la ventaja que los dos hombres que marchan en cabeza de carrera mantienen en estos instantes, cuando se complementa esta vuelta. 1 minuto y 10 segundos al paso por la línea de meta, la ventaja de Antoni García Constante y de Íñigo González de Heredia con respecto al pelotón. Íñigo González de Heredia, el corredor del equipo del Euskadi, que se escapó en el curso de la 4ª vuelta, cuando todavía quedaban más de 130 kilómetros para el final. Un corredor que ya sabe lo que es subir a lo más alto de un podio en el curso de unos campeonatos de España, en concreto en el contrarreloj de hace una temporada. Ahí tenemos al corredor que dirige Txomin Perurena, tras él el joven corredor Antonio García Constant de la Federación Valenciana. Son en total 21 corredores élite, lo que anteriormente se conocía como aficionados, los que están participando aquí, y 56 de los que antiguamente se conocía como profesionales. En total 77 corredores. Digamos que el Banesto se ha traído a 11 hombres. Destaca la presencia de Abraham Olano, de José María Jiménez, de Santiago Blanco y de Ángel Casero. 4 bazas por parte de Eusebio Unzúe para conseguir el triunfo. El Estepona Toscaf se ha traído a 10 ciclistas, con Daniel Clavero como principal baza para el éxito. 8 se ha traído Txomin Perurena dentro del Euskadi, con César Solaun y Álvaro González de Galdeano como principales posibilidades de éxito. El Kelme Costa Blanca a 10 corredores, hombres que están andando bien, como sobre todo el gallego Marcos Serrano,
2 del Festina, Félix García Casas y Jaime Fernández, y luego la representación más numerosa a cargo de la 11, Manolo Sainz, con 15 corredores. Estamos viendo precisamente ahí a Mikel Zarrabetia, el corredor que había pinchado hace unos momentos, también Ricardo Ochoa, vencedor aficionado en el año 95. Un equipo muy compacto el que se ha traído aquí Manolo Sainz. La verdad es que están todos los corredores de la onza, a excepción de Zule y Alaver, todos los corredores españoles que se encuentran en condición de disputar la carrera. Y ni Zule ni Alaver, además, por diferentes motivos, participan en los campeonatos respectivos de sus países. Zule porque, como saben, está recuperándose del golpe sufrido, y Alaver porque ha decidido no participar. Este es Ismael García Lorca, de la Federación Murciana, que es un corredor que acaba de retirarse en estos instantes, una de las bajas que en estos momentos se están produciendo en la carrera. No será el último porque el trazado es bastante duro, el calor va a ir apretando a lo largo del día, y todos aquellos que se vayan quedando sin posibilidades de estar en las posiciones delanteras optarán por esa misma decisión que ha tomado el murciano Ismael García Lorca, un corredor de 23 años. Vamos a ir rápidamente con nuestro compañero Carlos de Andrés en la moto, siguiendo la carrera cerca de los ciclistas, entre los directores, para saber qué es lo que está pasando por allí. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues esta última vuelta que hemos completado hace 3 o 4 minutos ha sido la más interesante hasta el momento de las que hemos vivido. Comentar que, como decía nosotros, se ha formado la escapada de Íñigo prácticamente cuando empezaba, pero después Banesto ha comenzado a tensar la carrera, ha forzado un par de ataques a cargo de Pruden, y en uno de ellos se ha formado un corte importante en el que, por ejemplo, por parte de Banesto ha entrado Pruden, ha entrado Aitor Osa y ha entrado también Abraham Olano. Por parte de los corredores de la 11 estaba Roberto Sierra, estaba Alberto Laniz Barrutia y Luz Mari Díaz de Otazu. Luego había también de los Santos, por parte del Kelme estaba Clavero, por parte del Estepona. Lo que pasa es que ese corte no le ha gustado a Kelme, puesto que, como he dicho, solo tenía de los Santos, y Arsenio González ha realizado un trabajo muy fuerte para coger a ese grupito antes de llegar a la subida fuerte al alto de Rostro Gordo. Ahí, cuando estaban coronando, ha sido cuando se ha producido el pinchazo de Mikel. Le han cambiado la rueda, lo que pasa es que no ha quedado bien centrada, ha tenido que volver a parar. De hecho no ha parado, ya esperaba que volviera al coche, y desde el coche Felipe pues se la ha puesto tan recta como ha podido, y luego otra vez le han vuelto a reparar, pero ya cuando estaba llegando a meta. Es decir, que ha sido una vuelta con mucho movimiento. El equipo de la 11 ha sabido organizarse bien cuando ha habido el primer ataque, también posteriormente bien para reincorporar con rapidez a Mikel al pelotón, que ahora volverá a girar a la derecha. Esta es la zona más complicada del circuito porque el viento está entrando de cara un poco por la izquierda. Se ha llegado a producir algún corte, incluso algún abanico en la vuelta anterior, y los hombres de Banesto, que parece que de nuevo vuelven a tomar la iniciativa cuando comenzamos de nuevo la zona más dura del circuito. Que digo yo, Carlos, que con tantos nombres celestiales será de Los Ángeles y no de Los Santos, el corredor del equipo. Sí, de Los Ángeles, perdón. Ahora estaba pensando en José Luis Supongo. De los Santos, Pedro y Pablo, que son hoy. Eso, de los Santos, Pedro y Pablo. Felicítame, Ramón, hombre. Felicidades, Pedro. Muchas gracias. Ahí vemos como efectivamente los corredores del equipo Banesto han asumido la responsabilidad. Olano, evidentemente, es uno de los líderes que en esta carrera cuentan para conseguir la victoria. Pero además hay que tener en cuenta, pues eso, la dureza de ese repecho del circuito. Bueno, dentro de unos instantes veremos, cuando pasen por él, de qué se trata, y ahí hay que contar también con hombres como, por ejemplo, José María Jiménez o Santi Blanco, que al estar en un buen momento de forma de cara a su participación en el Tour, pues podrían estar metidos ahí entre los primeros cuando llegara el momento final de la carrera. Hombres como David Echevarría, por ejemplo. En realidad, los corredores que están en un buen momento de forma, porque su próxima cita es el Tour, que empieza el sábado que viene, tienen que estar delante en esta carrera. Y también algunos de los que han llegado en buena forma hasta este momento de la temporada, que para ellos supondrá un descanso antes de reanudar tras la celebración del Tour, con las carreras de finales del mes de julio, las carreras, los grandes premios como Sabiñánigo, que se disputarán a final del mes de julio, y luego ya las carreras del mes de agosto para preparar la participación en la Vuelta Ciclista a España. Por lo tanto, hay, yo creo, en este momento una pléyade de corredores, un buen número de ciclistas que pueden optar al campeonato, pero fundamentalmente destaca por su presencia en número y por su buen estado de forma ahora la presencia masiva de corredores de Banesto y Once, que disputarán la carrera. Por cierto, el año pasado Once, ahí los vemos, no estuvieron presentes en el Campeonato de España que se disputaba en Sabiñánigo, porque ese mismo día
fallecía a consecuencia de un accidente de tráfico, Mariano Rojas, y por lo tanto optaron por no tomar parte. Un recuerdo, por tanto, para él en este día de hoy, como el otro día lo hacíamos desde la Volta a Cataluña, cuando se cumplía el primer aniversario de su muerte. Carlos, adelante. Me parece que efectivamente los hombres de Banesto son los que deciden controlar la carrera. Pruden, Uriarte, Aitor Osa son hombres que están llevando ya 2 vueltas bastante duras en esta zona difícil del circuito. Probablemente van a ser también corredores que no van a acabar. Y también parece claro que por parte de la 11, Alberto Lenis Barrutia, David Echevarría son los corredores que tienen que estar atentos en este momento para intentar coger algún corte que pudiera producirse, aunque la verdad es que parece que queda pues demasiado aún para el final por la experiencia de los campeonatos de España para que pueda pasar algo importante. Hombres como efectivamente David Echevarría, Luis Pérez, Mikel Zarrabeitia tienen que ser los hombres que decidan las cosas dentro del equipo de la 11. Y estamos viendo a José Ramón Uriarte, tras él a su lado a Aitor Osa, los ciclistas del conjunto del Banesto, intentando poner una marcha más difícil, más dura dentro de este pequeño pelotón que persigue a Íñigo González de Heredia, el primo de Álvaro González de Galdeano y de Igor, y Antonio García Constán. Íñigo es el actual campeón de España contrarreloj. No se ha disputado aquí en Melilla el campeonato de España contrarreloj, pero el año pasado sí lo consiguió el Sabiñánigo. Que el año pasado él consiguió el campeonato contrarreloj, sustituyendo en el historial, en el cortísimo historial de esta prueba, incluyendo a profesionales, a Melchor Mauri. Estamos camino de la mitad de carrera. Cuando pasen de nuevo por línea de meta se habrán cubierto 101 kilómetros y medio. Será justo la mitad de carrera, pero todavía tienen que pasar por la zona más complicada en el curso de esta sexta vuelta, ascendiendo por la zona del aeropuerto para buscar posteriormente el Alto de Rostrogordo, con rampas que tienen el 16% en el curso de esta edición del Campeonato de España, que es ni más ni menos que la número 96. Estamos pues en un periodo de aniversarios, el 5º centenario de la españolidad de Melilla, la antigua Rusadir Fenicia, pero también en realidad se cumple el centenario de la primera edición del Campeonato de España, aunque en 1897 no se disputó exactamente con ese nombre. Luego ya desde 1902, con la única interrupción de 1937, se ha venido disputando el Campeonato de España en diferentes modalidades, algunas veces en 3 etapas, incluidos dentro de la Volta a Cataluña o de la Vuelta al País Vasco. También entre 1927 y 1949 se disputó en la modalidad contrarreloj, contrarrelojes cortas, además de 100 a 150 kilómetros de lucha individual. También fue contrarreloj entre los años 58 al 61, del 66 al 68. Otras veces se disputó a través de una sucesión de distintas pruebas, tipo la Copa del Mundo actual. Y en las 95 ediciones que se han disputado ya, Mariano Cañardo es el corredor que más veces ha conseguido alzarse con el título, en 4 ocasiones, eso sí, muy lejos ya, los años 30, 31, 33 y 36. De los campeones de los últimos años, solo se encuentra aquí presente Abraham Olano, el campeón de 1994. Aunque hay otros dos corredores profesionales que están todavía en plenitud de su carrera, como son Manolo Fernández Ginés, el actual campeón, que no viene, como ya hemos referido antes, a causa de problemas de salud, y Ignacio García Camacho, el corredor del equipo Kelme, que no ha venido, aunque todavía continúa corriendo. Estuvo corriendo en la Volta a Cataluña y debió acabar reventado como muchos, y al final pues ha optado por no venir aquí. Por lo que sí hay, Pedro, son 5 campeones aficionados que han sido en categoría de aficionados. Ricardo Ochoa, lo veíamos anteriormente junto a Mikel Zarrabeitia, fue en el 95, en el 94 David Echevarría, en el 92 Ramón García España, en el 91 Álvaro González de Galdeano y en el 89 Eleuterio Anguita. Esos corredores sí que se encuentran aquí representando a sus diferentes equipos, participando en este Campeonato de España que se disputa en la ciudad de Melilla. Vamos a ver, porque la carrera promete ser muy interesante, sobre todo en su última hora, dado el recorrido que está presente en la prueba, con el que se enfrentan los corredores, y que se va a ir haciendo duro, porque esta escapada de Íñigo González de Heredia y de Antonio García pues han hecho que se empiece
a endurecer la prueba y que al haber equipos que toman responsabilidades, como es el caso de Banesto, pues esto va a convertirse en una prueba dura. La verdad es que en los últimos años los grandes equipos del pelotón español han dominado la carrera y Banesto pues siempre ha estado presente en la lucha. Recuerden que el año pasado ganó Manolo Fernández Finés, hoy corredor de Banesto, pero entonces corredor del equipo Mapei. El año pasado en Sabiñánigo fue un poco una batalla fundamentalmente entre Banesto, Mapei y Kelme, con la ausencia, como ya ha quedado comentado, del equipo 11, y el año anterior en Segovia pues fue una auténtica lucha de Banesto contra todos. La verdad es que entonces Banesto tenía un fenomenal equipo en el que todos se encontraban en un excelente momento de forma y consiguieron por medio de Jesús Montoya, entonces perteneciente al equipo, la primera plaza. José María Jiménez fue segundo y Vicente Aparicio tercero. Tres corredores del mismo equipo, del equipo Banesto, conseguían ocupar las tres primeras plazas de ese campeonato de España. Ya estamos en el primero de los repechos con los dos hombres de cabeza, Íñigo González de Heredia y Antoni García Costó. Y vean efectivamente la dificultad que tiene esta zona, una dificultad que se va añadiendo con el paso de las vueltas. Esta es la séptima ocasión en la que transitan los corredores por esta zona, en cabeza de carrera siempre, por la subida de Pinares con el 16% de desnivel, Íñigo González de Heredia, el corredor del equipo Euskadi Petronor. Ahora le ha dado el relevo a Antonio García Costán, el corredor de la Federación Valenciana. La última referencia que tenemos sitúa a estos dos hombres con 1 minuto y 25 segundos de ventaja sobre el pelotón. Carlos. Enseguida os daré una que estoy tomando ahora, pero la verdad es que cada vez Banesto está acumulando más corredores en la cabeza del pelotón. Yo creo que ya están todos. Los 10, 12 primeros corredores son hombres de Banesto, y la verdad es que tampoco parece muy preocupante la escapada, ¿no? Quedan muchos kilómetros, la diferencia no es excesivamente grande, quizá evidentemente lo que pretenden es que no llegue a ser excesivamente grande, pero parece claro que los corredores dirigidos aquí por Jaime Arena y por Eusebio Unzué pues tienen claro que van a ser ellos los que quieren llevar la carrera como a ellos les apetece. El corte ya os comentaba antes que lo habían formado ellos, concretamente Pruden, ahí Ola no ha estado atento y se ha colocado. 11 tenía buena representación y no ha trabajado mucho, y ha sido el Kelme quien con Arsenio pues ha recortado la diferencia, pero a medida que avanza el campeonato hay más hombres de Banesto en las posiciones de cabeza. Ahora cuando acabe este tramo de subida, que es muy bonito, empezaremos a charlar con algunos directores. La verdad es que claro, ha habido dudas de si Abraham Olano iba o no iba a venir después de su concentración en los Pirineos. Recuerden, las últimas semanas de Abraham Olano fueron su participación en la Dauphiné Libéré, donde ganó la etapa reina, era líder de la general, se cayó el penúltimo día y tuvo que abandonar sin poder conseguir la victoria final. Luego se fue a concentrar a los Alpes, estuvo allí durante unos cuantos días, pasó por su casa y se fue a concentrar a los Pirineos. Llegó el jueves por la noche a su casa y ha venido para disputar esta prueba. Venir Olano aquí quiere decir que Olano viene a ganar. Por lo tanto, el equipo tiene que asumir responsabilidades desde el principio para intentar conseguir la victoria. Además, pues es de alguna forma un ensayo con todo de cara al próximo Tour de Francia, que comienza el sábado, en el que Abraham Olano va a ser uno de los favoritos para conseguir la victoria, uno de los candidatos al triunfo final. Y bien está que empiecen los hombres del equipo, sus compañeros en la carrera francesa, pues a comportarse de esta forma, que por otra parte vienen haciéndolo todo el año, sobre todo en la última mitad de la temporada, en la que han demostrado, pues la mayoría de ellos, encontrarse en un altísimo nivel de forma, con unas muy buenas condiciones a priori para participar en el Tour de Francia. Veremos esa batalla, creo yo, entre 11 y Banesto, aunque en realidad al equipo de la 11 le faltan sus auténticos líderes, Alex Tulli y Logan Jalaber, pero tiene hombres como Mico Zarrabete y David Echevarría, que indudablemente pueden plantarle cara a cualquiera, aunque ese cualquiera sea Abraham Olano. Y no olvidemos tampoco al corredor madrileño Luis Pérez, un joven ciclista que está contando por éxito sus actuaciones en los 2 o 3 últimos meses, fundamentalmente desde que empezó ese descanso activo para las principales estrellas del equipo que dirige Manolo Saiz. Hay algo de movimiento en cabeza del grupo, es uno de los corredores aficionados, se trata, me parece que de Raúl Alonso, no, es Ángel Castresana. Ángel Castresana. La Federación Vasca, pero rápidamente reaccionan pues los hombres de Banesto. José Ramón Uriarte es el que siempre ha estado ahí en los primeros lugares. 1:15 llevan Íñigo González y Antonio García. Yo no querría olvidar tampoco a los hombres del Kelme Costa Blanca, porque no se sabe con quién, pero recuerden la temporada que llevan, con 4 carreras por etapas ganadas, con Fernando Escartín y 3 de Juan Carlos Domínguez, y de la mayoría de los corredores del equipo están en un magnífico momento de forma. Por lo tanto, habrá que contar siempre con los hombres de Álvaro Pino, que veremos qué opciones pueden tener. Al faltarles Fernando Escartín, pierden parte de su potencial, pero
Habrá que contar con la buena forma de otros muchos, como Marcos Serrano ya citado, como el propio Chechu Rubiera, y como algunos de los corredores del equipo que indudablemente estarán entre los primeros. Ahí veían la ventaja, en torno al minuto 10, minuto 15 segundos, de los dos hombres de cabeza, el corredor del Euskadi Petronor, Íñigo González de Heredia, y el corredor de la Federación Valenciana, Antoni García Constant. Carlos, adelante. Sí, 1.15 yo le había tomado también a los dos corredores cabeza de carrera cuando se ha producido el ataque de Castresana. Ha habido una reacción rápida por parte de los hombres de Banesto. Los hombres de la 11 estaban un poco más atrasados y rápidamente Íñigo Cuesta parte del equipo de Manolo Sainz. Comentarte, hablabas tú de Rubiera en la última vuelta lo ha pasado mal, ¿eh? El anterior, cuando se han producido todos esos ataques, se ha quedado un poco descolgado y ha conectado después en la bajada. Ya lo pasó mal también Chechu Rubiera en la última Vuelta a Cataluña, donde ha habido 2 días, las 2 últimas jornadas, en las que la etapa fue dura, se corría para que esos 2 segundos que separaban a Escartín de Casero en la clasificación general pudieran estar en juego. Se endureció bastante la carrera y Chechu Rubiera el día de Pal pues acusó el trabajo inicial para que luego fuera Marcos Serrano el que concluyó fenomenalmente para llevar a Fernando Escartín a los momentos cumbres. Y el último día pues también la etapa fue bastante dura. Rubiera está en el bajón de forma después de su magnífica actuación en el Giro de Italia, con victoria en la etapa reina, y como decía antes, pues es de los hombres que ahora entrarán en ese descanso activo tan de moda últimamente para preparar ya en las carreras de agosto su participación en la Vuelta a España, si es que Álvaro Pino decide incluirle en el equipo. Bien, pues estamos a punto de cumplir la mitad de la carrera. En cabeza tienen a 2 corredores, Antonio García Constant, corredor perteneciente a la Federación Valenciana. Ya saben que participan algunos corredores de federaciones no incluidos en equipos profesionales, acompañado de Íñigo González de Heredia, corredor del equipo Euskadi Petronor. Así están las cosas en este momento. Vamos con los hombres de Banesto, que falta por decirlo para concluir, controlando el pelotón, marcando un ritmo que haga que no cojan demasiada ventaja los 2 hombres de cabeza y convirtiéndose a priori en los hombres que asumen responsabilidades del control de la carrera. Vamos a ver conexión a nuestros compañeros en San Cugat. Les anunciamos que iremos haciendo conexiones permanentemente y que dentro de 20 minutos aproximadamente volveremos a estar desde la ciudad de Melilla en la celebración del Campeonato de España de ciclismo en ruta para corredores profesionales de 1997. Hasta dentro de un momento. Listas, aunque sí se ha reducido bastante la ventaja que tienen con respecto al pelotón. Estamos en el transcurso de la 8ª vuelta. Cuando pasen por línea de meta quedarán por lo tanto 6 para el final. Les recordamos que 14,5 kilómetros cada una de ellas. Y ahí ven a Antoni García Constant e Íñigo González de Heredia, los 2 hombres cabeza de carrera, apenas medio minuto de ventaja con respecto a un pelotón en el que continúan siendo los hombres de Banesto los que están llevando toda la responsabilidad de la persecución, por lo menos de momento, de que la ventaja no se fuera mucho, pero como hace mucho calor, el viento sopla en contra, las dificultades son bastantes en el recorrido, los 2 hombres de cabeza poquito a poco van perdiendo sus opciones porque no decrece en absoluto el ritmo de los hombres que dirigen Eusebio Unzué y José Luis Jaime Herena. Carlos, adelante. Sí, como tú decías, ya van pasando los kilómetros, el esfuerzo se va notando, corredores que se empiezan a descolgar ya. En esta última subida Rostro Gordo se ha quedado ya un par de amateurs, se ha quedado también algún corredor del Estepona, y sobre todo destacar ya la ausencia de Melchor Mauri en el pelotón, aunque ahora está intentando conectar de nuevo con las últimas unidades del grupo. Él ya comentaba que bueno, había venido porque era su obligación y para intentar echar una mano al equipo, pero sabía que cuando fueran pasando las vueltas comenzaría a pasarlo mal. Y un corredor que también lo está pasando mal, y quizás esto sí más destacable, es César Solao, uno de los corredores que, hombre, incluso podríamos decir que contaba con alguna opción de victoria, venía a hacer una muy buena Volta a Cataluña, pero ahora estoy charlando con él porque hacía un ratillo ya que le veía en la cola del pelotón y me ha dicho que es que algo le ha sentado mal de la cena de ayer, y dice que lleva desde la mañana con un poco de gastroenteritis, que de momento va dando vueltas a ver si por estas cosas que les pasan a veces a los ciclistas pues se va recuperando un poco, pero que no se veía muy bien para estar con los mejores al final. Pues al paso por el cuartel de la Legión, kilómetro 112 de carrera, 30 segundos la ventaja de Íñigo González de Heredia y Antonio García Constant sobre este grupo donde siempre mandan los hombres del Banesto, con esos otros corredores que nos comentaba Carlos de Andrés, atravesando ya dificultades dentro de esta edición número 96 del Campeonato Nacional
Una edición que ya se anunciaba como de una gran dureza. Hay que decir además que a esos 11 hombres que tiene aquí el Banesto se une la presencia, pues por ejemplo, de David Cancela, corredor de la Federación Madrileña, con licencia élite, aficionado, pero que está incluido también dentro del equipo Banesto de aficionados. Por lo tanto, un hombre más para echar una mano en un momento determinado a Abraham Olano, a Santi Blanco, a José María Jiménez o Ángel Casero, que son el póker de ases que tienen aquí los corredores de Eusebio Unzué. Ángel Casero, que recuerden fue segundo en la última Volta a Cataluña, que finalizó el pasado jueves en Andorra, por detrás de Fernando Escartín y por delante de Mikel Zarrabeitia. 3 españoles en el podium de la Volta a Cataluña, lo cual verdaderamente fue satisfactorio. Efectivamente, la carrera se va a hacer muy dura porque el calor va estando presente de forma cada vez más significativa. Yo creo que afortunadamente se le han quitado 2 vueltas de las 16 que inicialmente estaban previstas para ser 232 kilómetros. Se va a quedar un poco más de 200 la carrera. Yo creo que esto va a beneficiar a el que esté muy disputada, porque el calor va a ser importante. Además, ese viento, la dureza del recorrido van a convertir esta carrera en una prueba dura. La verdad es que las carreras de un día, cuando se dan vueltas en circuito, se mira y dice, tampoco es tanto. Al fin y al cabo tiene una subida, pero claro, esa subida se va dando durante tantas vueltas que se hace extremadamente duro. Será como los campeonatos del mundo que tendrán lugar en San Sebastián, concretamente el de ruta para profesionales, el próximo día 12 del mes de octubre. También se dice que no es un circuito demasiado duro, que se podría haber hecho más duro, pero indudablemente será también muy duro en la última parte, pues los repechos que tiene se van acumulando y los cansancios de las piernas evidentemente denotan al final la dureza de un recorrido que a priori incluso puede parecer que no lo es. Hombre, pues la zona de subida en el curso de estos 14 kilómetros y medio puede estimarse en torno a los 4 kilómetros y medio por cada vuelta. Si eso lo multiplicamos por 14 nos salen en torno a los 60 kilómetros del total de los 103 de recorrido, en el que la carretera tiende hacia arriba, y eso pues acaba siendo de una extremada dureza para los corredores. En la ciudad de Melilla y en la ciudad autónoma de Melilla, la cabeza del pelotón conducida por los hombres de Banesto, menos de medio minuto ya de ventaja para Íñigo González de Heredia y su compañero de fuga Antoni García Constant, el corredor de la Federación Valenciana, próximos a pasar ya por línea de meta por 8ª vez. Carlos, adelante. Sí, pues estamos junto a José Luis Caimerena, que va junto a Eusebio Unzué en el coche del equipo Banesto. Bueno, hace muchos kilómetros ya que estáis llevando un poco el peso de la carrera, habéis formado con Pruden ya un corte que ha puesto nervioso a alguno. Queréis controlar absolutamente, ¿no?, cómo va el campeonato hasta el momento y supongo que hasta el final ya. Hombre, hemos tomado el control sobre todo por el recorrido, por lo duro que es, con el viento que hacía atrás. Se había parado cuando se han escapado estos, Íñigo y el valenciano, y por evitar que cogiera una excesiva diferencia, ¿no? Y bueno, pues mantenerles ahí a una distancia prudencial para, conforme pasen las vueltas, pues ir pensando un poquito en desarrollar la carrera de otra forma. ¿Y cuál va a ser la forma que en principio tenéis previsto? No sería bueno decir, ¿no? Si no, nos estaré escuchando los contrarios. Bueno, de todas maneras, está claro que vosotros habéis venido con Abraham y eso siempre exige al equipo estar delante, ¿no? Él ha demostrado además que cuando ha habido ese corte también estaba ahí. Bueno, venimos con el equipo, en general está bastante bien, ¿no? Y con ilusión de poder ganar, y por eso la prueba, ¿no?, de coger un poquito el control, llevar la carrera para pues intentar luego hacer lo posible para ganar, ¿no? Olano también está muy bien, está toda la gente bastante bien, y bueno, a ver si podemos luchar por la victoria. ¿Esto se va a ganar en la última vuelta o crees que pueden pasar cosas importantes antes? Se va a hacer durísimo, se va a hacer duro, y va a ser una carrera de eliminación, ¿no? El repecho pues va cada vez aclarando más el grupo, eliminando gente, y me imagino que prácticamente las 2 últimas vueltas serán las que decidan todo. Gracias. Con el equipo que representará sus aspiraciones en el próximo Tour prácticamente al completo, yo creo que solo debe faltar Orlando Rodríguez, el corredor portugués. Los demás me parece que están todos aquí. Ya saben que son baja hombres como Manolo Fernández Ginés
a Miguel Ángel Peña, por cierto, pues un abrazo para él, que ya estará también en su casa después de haber vuelto desde la ciudad francesa, donde fue intervenido quirúrgicamente después del accidente que sufrió en compañía de Abraham Olano en la penúltima etapa del Dauphiné Libéré. Controlaban esto la carrera, 40 segundos de ventaja, veían al paso por la línea de meta al término de la octava vuelta para los dos hombres de cabeza, para estos dos, Íñigo González de Heredia y Antoni García Constant, y en torno a los 22 minutos y 40 segundos se viene tardando en las vueltas que se están dando ahora. Bueno, antes se estaba tardando por encima de los 25 y 26 minutos, ahora ya con un ritmo bastante más rápido. No se baja en cualquier caso, y pese a que se está corriendo bastante de los 22 minutos pues en cada una de las vueltas. Quedan 86 kilómetros ahora para que concluya. Desde luego, si la carrera no supera con generosidad los 40 kilómetros a la hora, se llegará con retraso para conocer el vencedor de la edición de 1997 en el Campeonato Nacional. Medio minuto, Carlos, que vamos a devolver conexión. Adelante. Sí, solo muy rápido, porque me ha comentado Eusebio ahora también que, ya que habíamos hablado de lesionados y cosas de estas, que ha habido muchos en esta última parte de la temporada, decir que Miguel Ángel Peña ya está en su casa también desde ayer, después de la caída de Dauphiné, así que también le mandamos un saludo. Vale, acaba de mandárselo yo, ya son dos. Saludos para Miguel Ángel Peña. Yo me uno, evidentemente. Ya son 3 saludos de toda la gente de Televisión Española. Que se recupere pronto Miguel Ángel Peña, como todos los ciclistas españoles que en este momento tengan algún problema y no puedan estar presentes por diferentes causas aquí. Como decía, vamos a devolver conexión. Apenas 40 segundos de ventaja para estos dos hombres, Antoni García Constant e Íñigo González de Heredia. El pelotón conducido siempre por los hombres de Banesto, complementado nuevamente desde la ciudad autónoma de Melilla. La carrera está ahora de la siguiente forma: en cabeza dos corredores del equipo Banesto, Ángel Casero y José María Jiménez. Estamos en el transcurso de la 12ª vuelta. Cuando pasen por línea de meta quedarán por lo tanto 2 para el final, y tienen una ventaja de 14 segundos con respecto a un pelotón que es solo ya de 21 corredores, y que en estos momentos está encabezado por Alberto Laniz Barrutia. Los hombres del equipo 11 son los que están manteniendo el pulso con los corredores del equipo Banesto. Kelme Costa Blanca tiene todavía una buena representación en ese grupo, pero de momento permanecen a la expectativa, dejando que sean los dos grandes equipos, teóricamente, del pelotón español, Banesto y 11, los que mantengan el pulso. Fueron alcanzados los corredores que antes estaban fugados, Íñigo González de Heredia y Antoni García Constant. Hubo otros intentos de escapada que apenas duraron unos instantes, porque la batalla comenzó rápidamente, lanzada por los corredores de Banesto. Saltó Jiménez, primero lo intentó Santi Blanco, que rompió un poquito la carrera, después saltó José María Jiménez y Ángel Casero, que está en un magnífico momento de forma, como demostró en la Volta a Cataluña, finalizada el pasado jueves, donde fue segundo a 2 segundos de Fernando Escartín. Se pegó rápidamente a la rueda del Abulense, y ahí están el del Barraco y el valenciano en cabeza de carrera, con esa ligera ventaja, pero tensando muchísimo la carrera, poniendo a prueba a los hombres de la 11. Solamente quedan 4 en este grupo principal, como David Echevarría, está también Mikel Zarrabeitia, Alberto Laniz Barrutia y Luis Pérez. Son los 4 hombres que se mantienen en ese grupo de cabeza del equipo 11. Pues vamos, si te parece, Pedro, a decirles a los espectadores quiénes son los protagonistas. 23 hombres en cabeza de carrera, por delante José María Jiménez y también Ángel Casero por parte de la 11. En este grupo, Alberto Laniz Barrutia, David Echevarría, Luis Pérez y Mikel Zarrabeitia. 4 hombres, 5 del Banesto: Abraham Olano, Beltrán, Arrieta, Blanco y Marino Alonso. Otros 5 del Kelme Costa Blanca: Serrano, Benítez, José Ángel Vidal, de Los Ángeles y Cabello. 4 del Euskadi Petronor: López Uriarte, Igor Flores, Laiseca y Solaun. 1 del Estepona Toscaf, Dani Clavero. Otro del Festina, Félix García Casas, y el corredor aficionado de la Federación Vasca, Ángel Castresana. Pues estos son los 21 hombres que integran este grupo de cabeza, y los 2 que marchan por delante, los 2 corredores del equipo Banesto. La verdad es que la carrera está muy bonita. Ahora se están rodando las vueltas en torno a los 20 minutos y medio aproximadamente para los 14 kilómetros y medio de cada una de ellas. La carrera está en el periodo más interesante. Aquí llegará ya la decisión de lo que puede pasar, y la verdad es que el calor, el viento que sopla a ráfagas en buena parte del recorrido y la dureza del mismo están haciendo una interesante carrera a la que vamos a asistir a los últimos minutos de la misma. Banesto desde el principio quiso jugar fuerte para
intentarse llevarse la victoria. Recuerda un poco lo que pasó en Segovia hace 2 años, donde estaban todos tan bien, que podía haber ganado cualquiera, Indurain o el que fuera, y al final fue Jesús Montoya por delante de Jiménez y de Vicente Aparicio los que se llevaron los 3 primeros puestos en el podio. Pero la carrera recuerda un poco a lo de entonces, en el que muchos repiten, como por ejemplo Dani Clavero, también se encontraba entonces metido en este grupo, entonces en las filas del equipo Arteach, en un magnífico momento de forma también entonces como ahora. Así están las cosas. Carlos Andrés, adelante. Efectivamente, ahora rodando con el grupo, 16 segundos la ventaja que tienen Casero y José María Jiménez, y la verdad es que a los corredores del 11 les está quedando una carrera muy complicada. Lleva toda la vuelta, absolutamente toda la vuelta, sin un solo relevo Alberto Leonís Barrutia. Eso evidentemente le va a eliminar ya para la próxima vuelta, yo creo, porque Alberto ya había trabajado también antes. Ahora queda la zona más dura. Él está llevando el peso absolutamente desde que se ha formado el corte de Jiménez y de Casero. Es decir, que cuando se ha coronado el rostro gordo en la vuelta anterior, que ha sido la que ha provocado la selección definitiva de la carrera, ha sido Santi Blanco quien ha lanzado un pequeño ataque en la parte final. Luego él se ha parado, ha habido ahí un momento de duda que han aprovechado Casero y Jiménez para marcharse por delante. Rápidamente Alberto ha organizado su equipo y ya ha sido siempre él, no ha parado ni un momento. A su rueda va Luis Pérez, que evidentemente será el próximo al que le tocará trabajar, y bueno, pues guardarán las opciones de Mikel Zarrabeitia y Echevarría para la victoria, pero claro, por detrás hay 5 banestos a ruedas de los corredores del equipo 11. La verdad es que Kelme, bueno, pues podría también echar una mano, supongo, si está interesado en ganar, porque tiene buena representación, pero de momento no está colaborando en absoluto con los corredores del equipo 11. Esto es un poco, perdona Ramón, es un poco también lo que pasó en la Vuelta a Cataluña, que era justo al revés, ¿no? Porque Kelme Costa Blanca pedía la participación de los hombres de 11, porque Mikel Zarrabeitia también estaba luchando por la general. Hablo de cuando pretendían destronar del primer puesto a Chris Borman y tampoco lo encontró, y tuvieron que ser ellos los que hicieron todo el trabajo. Pues hoy se están volviendo aquí las tornas y tiene que ser 11 el que realice todo el trabajo. Bien, es cierto que Alberto está aguantando tan fenomenalmente bien como él suele hacerlo y ha impedido que la ventaja vaya más. Llegaron a 14 segundos y ahí se sigue manteniendo. 14-16 segundos la ventaja de Jiménez y Casero contra Alberto Leonís Barrutia, que de momento es el único que ha dado la cara. Y la verdad es que la opción de David Echevarría a mí me parece que es muy seria, muy importante. También podría ser la de Mikel, pero David tiene tan buena punta de velocidad que sería un candidato clarísimo para la victoria si consiguiera llegar en el grupo de cabeza. Bueno, todo esto nos lo puede explicar, supongo, si quiere y lo considera oportuno, el director del equipo 11, Manuel Saiz. Adelante, Carlos. Así es, estamos junto a Manolo. Situación complicada, ¿verdad?, en estos momentos en la carrera para vosotros. No, todavía no es complicada, ¿no? Yo creo que quedan bastantes kilómetros. Han atacado allí muy bien Casero y Jiménez, que además son dos muy buenos corredores que están andando muy bien. Pero bueno, veis un poco que la distancia no va más, ¿no? Que se mantiene siempre oscila entre los 18 y 21 segundos. Y vamos a ver un poco ahora cómo reaccionan en esta subida pues corredores como los de Kelme, como los de Euskadi, que también van ahí, y que bueno, depende un poco, va a ser la situación, depende cómo actúen este tipo de equipos. Lo que pasa es que por parte de tu equipo, Alberto está asumiendo absolutamente toda la responsabilidad de esa persecución y lo va a acusar, lógicamente, ¿no?, para lo que queda. Sí, bueno, es lógico, ¿no? Pero bueno, también lo lógico es que después aparezcan ya los buenos corredores y que de toda esta escapada se haga un grupito pequeño, y hay que ver cómo queda la situación de ese grupito pequeño. ¿No has hablado con Álvaro? ¿No van a echar una mano de momento ellos? No, cada uno que pueda hacer lo que quiera. Es un campeonato de España y cada uno sabe un poco las intenciones que tiene y qué es lo que quiere conseguir, y bueno, que cada uno vaya trabajando según cómo crea lo oportuno, ¿no? Me ha sorprendido quizá un poco que Marcelino se haya quedado tan pronto, ¿no? ¿No es uno de los fijos en principio para el Tour? ¿Tiene algún problemilla o...? No, hay que pensar que para nosotros, para todos los corredores que vienen de Suiza, es una situación complicada esta, ¿no? Porque hemos estado allí 12 días con agua y con frío. Llegas aquí a un calor bastante húmedo y un calor sofocante desde el primer momento. Ayer no se ha podido entrenar, hemos tenido que viajar desde Suiza. Son corredores que lógicamente están un poco más fatigados. Además ha sido una carrera mucho más dura, mucho más rápida que la Vuelta a Cataluña, y es lógico que pasen quizá un poco ese tipo de situaciones.
Para tu equipo hay que pensar más en David Echevarría, en Mikel. ¿Cómo les ves ahora en estos últimos kilómetros? Quizá por motivación yo pienso que David Echevarría, ¿no? Pero también hay que pensar un poco a ver cómo le sienta también este calor, ¿no? Porque es lo que te decía antes, es uno de los corredores que vienen de Suiza, que lo han hecho bien y a lo mejor eso le da motivación, pero también hay que ver un poquito cómo le responden las fuerzas con este calor después de tanta agua que hemos tenido en la Vuelta a Suiza. Gracias, Manolo. Recuerden que David Echevarría ganó la etapa reina de la Vuelta a Suiza, fue cuarto en la general final y Félix García Casas fue sexto en esa general final de la Vuelta a Suiza, sumando esto a las buenas actuaciones que los corredores españoles están teniendo en la presente temporada. 23 segundos la ventaja de Ángel Casero y José María Jiménez con respecto al pelotón que conduce Alberto Laniz-Barrutia en este momento. Cuando quedan aproximadamente 37 kilómetros para el final, están viendo desde el pelotón a José María Jiménez y a Ángel Casero, pero les está costando muchísimo. Parece ceder ahora ligeramente Alberto Laniz-Barrutia, que encuentra nuevas energías. También Félix García Casas atravesando esta zona con el 16% de desnivel. El corredor del equipo Euskadi Petronor, Óscar López Uriarte, también instalándose en las primeras plazas, lo mismo que José Luis Arrieta. Ahí tienen a la joven Óscar López Uriarte, Félix García Casas, el madrileño, el corredor madrileño que mencionábamos anteriormente. Así están las cosas, a punto de concluir ya una nueva subida al alto de Rostro Gordo. Recordemos que David Echevarría ya fue campeón nacional de aficionados en la temporada de 1994, 35 kilómetros para el final, con algo más de 20 segundos de José María Jiménez y de Ángel Casero sobre este grupo que configuran 21 corredores. Recuerden, con 5 más del Banesto, con 4 de la 11, con 5 del Kelme Costa Blanca, 4 del Euskadi Petronor, la presencia de uno del Toscaf, del Estepona Toscaf, otro del Festina y otro más de la Federación Vasca. Hay que hablar nuevamente de la también muy buena actuación que están teniendo los hombres de Txomin Perurena, del Euskadi Petronor, con 4 corredores metidos ahí. Es uno de los equipos que volverá al nivel de competitivo óptimo cuando pase el Tour de Francia, para las carreras de después, preparando la Vuelta a España, pero todavía se mantienen pues hombres que han andado muy bien en las últimas carreras, en un magnífico momento de forma en estos momentos. Carlos, adelante. Sí, comentar también que a Luis Pérez esta última subida ya le ha hecho bastante daño, está rodando ahora cola del grupo, incluso ha perdido algunos metros, ha vuelto a entrar ahora hace un momento, y el que se ha recuperado bastante bien es Leaniz, que vuelve a trabajar. Yo creo que Alberto ya lo está dando todo ahora. Luis, yo no sé, supongo que la próxima subida ya no lo va a poder mantener, así que van a quedar los dos hombres en teoría más potentes. Y a pesar del optimismo de Manolo, pues no sé, yo les veo una situación un poco complicada en la carrera. Más que optimismo, diría yo que hay disimulo en las palabras de Manolo Saiz, aunque realmente, claro, aquí todos quieren ganar y también podría decirse que está adoptando la misma situación, la misma posición Álvaro Pino o Domingo Perurena, la de esperar a ver qué pasa. De momento se juzga que esos poco más de 20 segundos que llevan Jiménez y Casero son controlables. Quedan más de 30 kilómetros todavía para la conclusión, y yo creo que ahora mismo los 20 segundos nos indica Carlos de Andrés la diferencia ahora mismo de Jiménez y de Casero. Yo creo que los directores ahora mismo lo que están echando es un pulso de sangre fría a ver quién aguanta más. A mí me sigue recordando mucho, como decía antes, a la carrera de Segovia del Campeonato de España hace 2 años. El último Tour que ganó Indurain en el año 95, donde además los hombres de Banesto entonces, como ahora, andaban fenomenalmente bien, porque ahí van pues 7 entre los 2 de cabeza y los 5 que van detrás, 7 de los 9 hombres que defenderán las intenciones y las ilusiones, sobre todo, del equipo Banesto con su nuevo líder, Abraham Olano, en el próximo Tour de Francia. Yo creo que esto por lo menos hace concebir un optimismo de cara a esa carrera en lo que se refiere a las opciones que tenga para la general Abraham Olano, y otros muchos también, que yo creo que va a haber cosas muy agradables este año en el Tour de Francia, empezando porque pienso que Fernando Escartín va a ser un hombre que estará a nivel competitivo para ocupar un puesto entre los primeros, con 6 finales en alto y una contrarreloj muy dura. Llegará ya la contrarreloj del último día en el Euro Disney, en donde serán ya solo los hombres que anden estupendamente bien los que tendrán opciones para la victoria, y luego sin olvidarnos de esos muchos nombres como David Echevarría, como Mikel Zarrabeitia, Íñigo Cuesta,
Marcelino García, que acompañarán a los Alex Zule y Logan Yalavera, y también sus aspiraciones para luchar por la carrera, los Antiblanco, Jiménez, Casero, etcétera. Yo creo que están en un estupendo momento de forma para afrontar la difícil papeleta que todas las temporadas supone la carrera más importante del mundo, el Tour de Francia. Y lo que hoy estamos viendo, que como decía antes, es un ensayo con todo, como se dice en el mundo del teatro, para la gran puesta en escena final, que será el Tour de Francia. Yo creo que está resultando positiva. Además, la carrera es dura y están respondiendo fundamentalmente bien casi todos. Efectivamente, destaquemos nuevamente, como hemos venido haciendo a lo largo de la mañana, la dureza de esta edición número 96 del Campeonato Nacional. Atención a esa curva que hay que tomar con una cierta precaución. Dureza en este Campeonato Nacional. En el último paso por línea de meta, solo la presencia de 41 corredores ya en la prueba de los 77 que salieron. 56 profesionales, 21 aficionados. Según la terminología antigua, tenemos a José María Jiménez, cabeza de carrera, camino de efectuar el 12º paso por línea de meta. Quedarán entonces 29 kilómetros para el final, siempre muy cerquita el grupo de 21 del que tiran en todo momento los corredores del equipo de la 11. Apenas 30 kilómetros para la conclusión de esta edición número 96 del Campeonato de España. Recordemos que ya José María Jiménez fue segundo en la temporada de 1995, cuando ganó Jesús Montoya. Segundo fue José María Jiménez, tercero su compañero de equipo Vicente Aparicio. Y 15 segundos de ventaja ahora cuando entran en la Plaza España de la ciudad de Melilla los hombres de cabeza y el pelotón perseguidor, y ese pulso que se sigue manteniendo constante entre Alberto Lanizbarrutia de momento y los dos hombres del equipo Banesto, Casero y Jiménez, que marchan por delante. Luis Pérez ocupando ahora uno de los últimos lugares en el pelotón, solamente detrás de Alberto Lanizbarrutia, Mikel Zarrabeitia y David Echevarría. Yo creo que la baza de Manolo es indudablemente David Echevarría. Sabe que viene muy bien de correr la Vuelta a Suiza y creo que va a mantener aquí sus opciones de luchar hasta el final por la victoria. Vamos a volver a hablar con José Luis Jaimerena y luego Carlos habrá que también buscar las opiniones de Chomin Perurena, que tendrá sus opciones, y de Álvaro Pino, cuando menos, aunque también Dani Clavero del Estepona Toscaf está en este grupo de cabeza. Adelante, Carlos. Bueno, José Luis, qué bien se ve la carrera ahora, ¿no? Habéis trabajado antes y tenéis una situación pues muy confortable, ¿no? Bueno, pues de momento seguimos trabajando y haciendo trabajar, ¿no? Que es la intención, con la escapada de Casero y de Jiménez, pues ir desgastando al grupo de atrás. Bueno, a 11 Luis Pérez ya va descolgado, Leanis parece que está trabajando mucho, le va a quedar poquita gente, ¿no? Para estas dos últimas vueltas, que vamos a estar puesto que llegamos a la curva. Decía que Luis Pérez ya va bastante descolgado, Alberto está trabajando mucho, le van a quedar dos corredores contra 7, ¿no? Una clara superioridad. Bueno, pero tampoco hay que descartar a gente de Euskadi o gente de Kelme, que están ahí prácticamente ahora sin hacer nada y que me imagino que luego intentarán jugar sus bazas. Por eso queda aún bastante gente y bueno, pues puede pasar de todo. La verdad es que desde Asturias el equipo está funcionando a la perfección, pero bueno, ya aquí tenéis 7 corredores que van a estar en el Tour, ¿no? No está nada mal el promedio. Sí, la gente está muy bien desde hace prácticamente 2 meses y bueno, pues con ilusión de viendo cómo está el equipo, de a ver qué tal se nos da el Tour, ¿no? Ilusión tenemos porque la mayoría de la gente está muy bien. Muy bien, gracias, José Luis. La verdad es que sus palabras desprenden bastante más optimismo que el que tenía en los últimos días de la Vuelta, cuando él sabía, como todos, que los 2 segundos que separaban a Casero de Escartín pues eran prácticamente imposibles de conseguir. 7 segundos al paso por la línea de meta, la ventaja de Casero y Jiménez con respecto al pelotón. Vemos al mismo tiempo, observamos muchas imágenes de esta ciudad autónoma de Melilla, que cumple este año el 500 aniversario de su españolidad, y fíjense lo bonita que es, ¿eh? Esta es una ciudad que une todas las culturas, europea, española, africana, y la verdad es que merece la pena conocer este sitio. Vamos rápidamente con Álvaro Pino y después iremos a Publicidad de San Cugat. Adelante, Carlos. Así es. Después al fondo pasamos por una curva un poco complicada. Bueno, nos acercamos ya a Álvaro Pino, el director del equipo Kelme, que o tiene mucha sangre fría o de momento le parece muy bien cómo va la carrera. No, nosotros hoy somos petadores de lujo. Vamos a... Bueno, pues esta mañana he planteado la carrera, que la batalla debería estar entre Banesto y la 11. Así está ocurriendo y que bueno, que nosotros
Bueno, pues debido a la temporada que llevamos cargada y a los últimos esfuerzos realizados por mis corredores, tanto en el Giro de Italia como en la Volta a Cataluña, no hay que recordar que, bueno, pues que hemos asumido toda la responsabilidad en los 8 días de la Volta a Cataluña desde el primer día y que por lo tanto, bueno, pues creo que es un merecido descanso, entre comillas, lo de hoy, y que bueno, si al final nos podemos aprovechar de ellos, pues será fenomenal, y si no, pues no pasa nada. Eso te iba a decir, ¿no? En Cataluña hubo gente que evidentemente se aprovechó de vuestro trabajo, y ahora aquí, bueno, Luis Pérez ya va a cola, Alberto parece que empieza a sufrir o empezará a sufrir pronto porque se está pegando una paliza impresionante, ¿no? Yo creo que estáis bien, ¿no? Para afrontar estas últimas 2 vueltas. Sí, pero que tampoco, repito, que no tenemos una serie de opciones bueno, pues por el tipo de gente que tenemos, ¿no? Seguramente es un poquito más suave quizá de lo que esperábamos, incluso a lo mejor, pues, bueno, pues de Ángel estuviera un poquito más animado, lo hubiéramos traído aquí, y yo creo que hubiera tenido, pues, a lo mejor serias opciones también, entonces sí hubiéramos trabajado. Pero con la gente que tenemos, bueno, pues para a lo mejor trabajar y después hacer cuarto o quinto, que bueno, pues como mucho igual podríamos hacer, pues vamos a esperar que se den de palo los demás, y si al final podemos aprovecharnos para hacer algo mejor y sin trabajo, pues mucho mejor, ¿no? Gracias, Álvaro. Pues tienen en torno a los 25 kilómetros todavía para ir viendo cómo se dan palos los demás, y eso quiere decir los hombres del Banesto y los de la 11 fundamentalmente. Eran las palabras de Álvaro Pino, que lleva, recuerden, a 5 corredores en ese pelotón. Bien, pues así están las cosas de momento. Vamos brevemente a publicidad y enseguida retornaremos desde aquí para contarles lo que queda, que será indudablemente lo que defina. Saludos nuevamente. Bueno, las cosas han cambiado, han sido alcanzados los 2 hombres que figuraban en cabeza, Jiménez y Casero, pero Banesto ha continuado su ofensiva, lanzando por delante a Arrieta y a Marino Alonso. Inmediatamente se les ha unido por parte del equipo Kelme Paco Cabello y por parte de 11 Mikel Zarrabeitia. Esto ha hecho que levantaran el pie los hombres de Banesto. Marino Alonso volvió a intentarlo, otra vez han sido alcanzados por la cabeza del pelotón y siguen intentándolo los hombres de Banesto, permanentemente moviendo la carrera. También los hombres de Euskadi y Kelme empiezan a responder ahora, saben que ya esto se acerca a su final. Cuando pasen por línea de meta entraremos en el curso de la última vuelta, y esto evidentemente hace que ya las cosas empiecen a ser mucho más importantes. Óscar López Uriarte con Manolo Beltrán son en estos momentos los 2 hombres, bueno, los 3 hombres de cabeza, porque ahí se ha vuelto a incorporar también un corredor del equipo Kelme. Y una y otra vez lo están intentando los hombres de Banesto, castigando las fuerzas de todos sus rivales. De Los Ángeles es sí, el corredor del equipo Kelme. Son los 3 hombres que ahora están en cabeza de carrera. La batalla lanzada nuevamente por Banesto, pero claro, los Banesto levantan el pie en cuanto ven que se incorporan otros corredores. Este es un aterrizaje en el aeropuerto de Melilla. Claro, aquí a esta ciudad que está en el norte de África, como todos ustedes saben, española por sus 4 costados por otra parte, pues se puede llegar o en barco o en avión, porque por carretera no, pero hay muchas posibilidades de comunicación para asistir a esta ciudad y poder disfrutar de la belleza de su paisaje, de su clima y de la amabilidad de sus gentes, que llega evidentemente a todos. Ahí está, en cabeza de carrera, cerrando el grupo de Los Ángeles, por delante Óscar López Uriarte, e incorporado también con una relativa tranquilidad. De momento el trabajo ahora va a ser para los otros 2. Manolo Beltrán, el corredor del equipo Banesto. Pide Óscar relevos, pero Beltrán no se los va a dar, y de Los Ángeles me temo mucho que tampoco. Sí, Carlos. Sí, deciros que por parte del equipo 11, como pronosticábamos, pues en esta última subida evidentemente no ha podido mantener el ritmo ya Alberto Lenis Barruta y tampoco Luis Pérez. Ahora veréis llegar a Manolo Sainz al pelotón, está hablando ahora con Echevarría. Mikel está intentando mantener la ventaja o mantener la desventaja, porque había un pequeño parón cuando se han ido estos 3, y lógicamente pues Echevarría debe encontrarse bien, porque parece que de momento está asumiendo ahora las funciones de trabajar Mikel Zarrabeitia, que recibirá ahora ya de Pablo Antón, el que va en el coche del acompañante, que le dice que pare. Efectivamente, ahora podréis haber visto que le he dicho que pare. Ahora pues vamos a ver qué pasa, porque atención que por detrás ahora se están produciendo ataques por la parte izquierda. Cuando se ha parado Manolo Sainz, han comenzado los ataques también por parte de Banesto. Dani Clavero es el corredor que ahora ha salido, y es Igor Flores, el hombre que sale con él, pero efectivamente por delante también se habían vuelto a mover
los hombres de Banesto. Estamos llegando al final de la carrera y Marino Alonso me parece... No, Arrieta. Sí, Arrieta y... Ha habido reacción rápida. Pero antes recuerden que van 3 corredores de Los Ángeles que todavía no han sido alcanzados. De Los Ángeles, López Uriarte y Manolo Beltrán. La situación es complicada para los hombres de Manolo Saiz, porque además los corredores del Euskadi Petronor y los del Kelme Costa Blanca han cambiado también su actitud, pasan a adoptar una más ofensiva y eso multiplica pues los rivales que pueden tener tanto Mikel Zarrabetia como David Echevarría. Se quedan por delante Óscar López Uriarte, Manuel Beltrán y José de Los Ángeles en las 3 primeras plazas, en torno a los 20 segundos la ventaja sobre el resto de un grupo en el que no hay paz en absoluto. Claro, Dani Clavero y a poco que pueda también Félix García, que son los dos únicos que no tienen otros equipos, pues van a intentar alcanzar a estos 3 de delante. Con Abraham Olano, la incorporación de Abraham Olano, también ahí tenemos a Dani Clavero, tras ellos Jiménez ahora. Tras ellos el resto del grupo, con el propio Abraham Olano en las primeras posiciones, pero los ataques se suceden una y otra vez. Jiménez y Solán son los 2 corredores que están superando ahora, o que han superado ya a Clavero y a Abraham Olano, cuando estamos entrando en la zona más dura del circuito. Así es, en esa nueva ascensión, la penúltima ya a rostro gordo, con ese 16% de desnivel, un César Solán que está haciéndolo muy bien en casi todas las carreras en las que está participando en la presente campaña. También en la Volta a Cataluña ocupó una de las primeras posiciones, fue octavo concretamente, quinto en los Valles Mineros, noveno en la Vuelta a Asturias, décimo en la Vuelta a La Rioja. Por delante, recuerden, Óscar López Uriarte, Manuel Beltrán y de Los Ángeles. Tras ellos Abraham Olano, Jiménez, Solán y Dani Clavero. No se produce la unión de los 4 que persiguen al trío delantero. Sí, Clavero va un poquito por delante, luego va Solano y llega Jiménez también con César Solán. La verdad es que el planteamiento de Banesto está haciendo excepcionalmente bien. Clavero me parece que ha sido superado y se ha quedado detrás de estos 3 hombres. Sí, solamente Iván Olano se ha quedado, y Jiménez y César Solán. Y por delante Óscar López Uriarte con el corredor del equipo Kelme de Los Ángeles y el corredor del equipo Banesto, Manolo Beltrán. Por lo tanto, se pueden volver a juntar con una ligera ventaja 3 hombres de Banesto y entre ellos Abraham Olano, por lo que esto puede empezar a ser bastante definitivo. Estamos en la penúltima vuelta, recuerden, cuando pasen por meta solamente quedarán 14,5 kilómetros, a punto de juntarse los 6 en cabeza. 2 hombres de Euskadi Petronor, del equipo Euskadi Petronor, Óscar López Uriarte y César Solán, los 2 probablemente que mejor andan en estos momentos. De Los Ángeles por parte de Kelme y por parte de Banesto, José María Jiménez, Abraham Olano y Manolo Beltrán. Progresa Jiménez, que está como una auténtica moto y además es un hombre muy ambicioso y va a luchar hoy con todas sus fuerzas también por ayudar a Olano, que es uno de los objetivos evidentemente, pero por luchar por la victoria definitiva también. Vamos a dejar así las cosas. 2 kilómetros para la conclusión de la penúltima vuelta, quedan por lo tanto 16,5 para la conclusión de este campeonato de España. Jiménez y Solán, que se relevan perfectamente y que van aumentando su ventaja, algo más de 20 segundos ya, con respecto a un grupo que se ha quedado en 14 o 15 corredores, en el que pues, se ha planteado una batalla fundamentalmente por los hombres que corren de forma un poco individual, Félix García Casas, y ahora son los kelmeros que están organizándose un poquito en la cabeza del grupo cuando algunos de sus compañeros lanzan ataques. Los Banesto tienen una actuación bastante clara, están a la expectativa, lo mismo que los corredores de Euskadi Petronor, mientras que las individualidades, como decía, Félix García Casas y casi ya 11, que con Zarrabetia y Echevarría únicamente en el grupo de cabeza tampoco están para muchos trabajo, pues se mantienen un poco la expectativa de lo que van haciendo todos los demás. Pero la verdad es que está siendo una carrera muy bonita y lo va a ser sobre todo en esta última vuelta. Incluso la ventaja de Jiménez y Solán podría empezar a considerarse como algo serio a falta ya de 15 kilómetros aproximadamente para el final de la carrera. Yo creo que ahora incluso los hombres del Banesto están adoptando una actitud claramente de control de todo lo que pasa en el grupo posterior para posibilitar que José María Jiménez
uno de sus hombres fuertes, de ese cuarteto de ases que hablábamos al principio de la transmisión, con Olano, el propio Jiménez, Santiago Blanco o Ángel Casero, pueda ampliar aún más su ventaja. La última referencia que teníamos era de 25 segundos. Observen cómo se sitúan ahí delante de este grupo los hombres de Banesto y rápidamente saltan ante cualquiera que intente irse detrás, y son fundamentalmente los hombres del Kelme Costa Blanca los que se están organizando ahí, cuando el que ataca ahora es el corredor del equipo de la Federación Vasca, Ángel Castresana, y rápidamente uno de los hombres del Euskadi Petronor sale a la búsqueda del corredor de la Federación Vasca. El año que viene serán 38 segundos. El año que viene serán compañeros de equipo, lo más seguro, porque Castresana probablemente, si pasa profesional, lo hará en las filas del Euskadi Petronor. Carlos, adelante. Sí, vamos a hablar muy rápido con Chomín porque tiene que bajarse luego Rubén en meta, uno de los masajistas. Bueno, habéis sabido esperar como los hombres del Kelme, pero de momento te está saliendo mejor, ¿eh? ¿Tienes la sensación de que puede ser buena esta escapada? Bueno, la verdad es que ha habido una gran guerra de los equipos más fuertes, como ha sido el equipo Banesto, el equipo de la 11, y esto ha costado un gran trabajo realizado, y ahora vamos a ver si podemos sacar provecho de ello. César me decía que no se encontraba muy bien al principio del campeonato, que tenía un poco de problemas estomacales. También se ha recuperado bien él, ¿no? Sí, la verdad es que ayer tuvo algunos problemillas, pero afortunadamente hoy ya vemos que está totalmente recuperado, y ojalá pues nos dé una gran alegría. Muy bien, la verdad es que se lo merecerían, porque hace ya muchas carreras que el Euskadi está cerca de conseguir una victoria, pero no acaba de llegar. Paco Cabello, Paco Benítez, claro, son los que tienen que organizarse. Igor ahora. Flores, el que controla para el Euskadi. Los que me llevan todavía ya 4 corredores en este grupo, y son los que tienen que organizarse a partir de este momento si todavía quieren optar a las posibilidades de victoria. Pero ya decía Álvaro Pino que ellos juegan aquí un poco el papel de invitados estelares, de invitados de lujo, y todas estas tonterías han conducido que a falta de 14 kilómetros y medio de última vuelta tengan 49 segundos de ventaja Jiménez y Solán, que a mí me parece que tienen que ser suficientes teniendo en cuenta las aptitudes y el momento de forma de ambos. Vamos a ver luego cómo resuelven entre ellos la papeleta, si es que tienen que jugarse la victoria, porque tendrán que lanzarse los ataques en las subidas, no esperar ninguno de los dos hasta la línea de meta, aunque recuerden que hay 5 kilómetros prácticamente desde la última subida, el alto de Rostro Gordo, hasta la línea de meta. Bueno, así están las cosas. Última vuelta, 49 segundos de ventaja. César Solán, José María Jiménez, cabeza de carrera. Pues en el último kilómetro, estos dos hombres que tienen ahora en sus imágenes han ampliado en 11 segundos el adelanto sobre el grupo perseguidor, producto de las conversaciones que se estaban produciendo fundamentalmente entre los hombres del Kelme Costa Blanca para ver cómo se organizaban a la hora de efectuar una hipotética tarea de caza de los dos fugados, de César Solán y de José María Jiménez, el vencedor de la pasada Vuelta a La Rioja, donde obtuvo también un magnífico triunfo. César Solán, con grandes actuaciones a lo largo de la presente campaña, pueden hacer buenos esos 50 segundos, pero no lleva una buena compañía para sus intereses César Solán, puesto que José María Jiménez, si es que todavía le responden las fuerzas, y a fe que parece que el abulense está todavía con una buena cantidad de energías, es un hombre que se adapta mucho mejor en ese tipo de rampas del 16% de desnivel que tienen que afrontar en esos apenas 500-600 metros en la subida al alto de Rostro Gordo, y ahí podría jugarle una mala pasada Jiménez a César Solán. Tal y como es el trazado, realmente si se llega a la cima de Rostro Gordo con 15 segundos de ventaja, luego ya es muy difícil cazar en los últimos 4 o 5 kilómetros de bajada. La verdad es que, a pesar de lo que decía Álvaro Pino, que él al final se ha organizado y, claro, no quiere obviar su posibilidad de victoria arrojando la toalla sin intentar conseguir algo. Por eso, pues, como todavía llevaba 4 corredores en este grupo, pues ahí están Benítez, de Los Ángeles, Cabello, en los primeros lugares, marcando el ritmo. Son también, he hablado antes de los hombres de Once y Banesto del Tour de Francia, estos son también hombres del equipo Kelme Costa Blanca en el próximo Tour de Francia. Los tres, Benítez, de Los Ángeles y Cabello, van a estar con el equipo que capitaneará Fernando Escartín, defendiendo los intereses de Kelme Costa Blanca a partir del sábado en el Tour de Francia. Y lo que es mejor de todo es el buen momento de forma en el que están llegando a estas alturas de la temporada, justo antes del comienzo del Tour, los hombres que tendrán que estar presentes allí. Dani Clavero, Félix García Casas, que no estarán en el Tour, lo mismo que los hombres del equipo de Euskadi, y naturalmente Castresana, que sigue manteniéndose con toda gallardía entre el pelotón de los elegidos, tampoco estarán corriendo
a partir del próximo sábado la ronda francesa. Atención porque les está mandando parar, ¿eh? Pues mantiene la ventaja, 45 segundos es la ventaja de Solano y Jiménez, y algo raro está pasando ahí. Jiménez Sí. le está mandando parar Eusebio Unzue y José Luis Jaime Arena, que son los dos que van en el coche. Vamos a ver si Carlos de Andrés se entera un poquito Vamos a acercarnos a Eusebio de lo que en cuanto pasa por ahí. podamos. Adelante, Carlos. Ahora un segundo, llegaba el coche de Perurena. Euskadi también. José Luis. Bueno, 48 segundos parecía una ventaja suficiente, pero parece que nos gusta la situación de carrera que hay ahora. Bueno, quizás no es la más propicia, la que más queríamos, ¿no? Sobre todo porque Jiménez había estado antes prácticamente 2 vueltas escapado con Casero y pensamos que puede estar igual un poquito justillo, ¿no? Él comenta que va bien, pero no sé. Sobre todo porque tenemos detrás bastante gente que viene, que igual viene más fresca, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Pero por vosotros, ¿le paráis o le dejáis hacer un poco? A ver un poco, vamos a hablar, a ver qué pasa. Sí, Pues... quiere volver a hablar con Por el momento, claro, ¿eh? Jiménez es un hombre muy pundonoroso y a poco bien que se encuentre. Él está tirando ahora otra vez. Por eso, ha pasado, rápidamente ha pasado delante de César Solán como diciendo, oye, que yo tengo fuerzas todavía y que quiero jugar mis posibilidades de éxito. La verdad es que yo a César hace 3 o 4 vueltas le he visto un poco justito. Bueno, yo he charlado con él en carrera y me decía esto, que sobre todo al principio del recorrido no se encontraba demasiado bien, pero bueno, él me ha dicho, no, yo voy a seguir a ver si mejoro. Pues bueno, habrá mejorado y de momento sigue para adelante, claro. ¿Cómo aprenden los directores, Pedro? Han cerrado la ventana para que no los oigamos. No vaya a ser que haya un micrófono indiscreto por ahí y podamos escuchar lo que hablan entre Eusebio Unzue y José Luis Jaime Arena, lo que le transmiten desde la ventanilla del otro lado a José María Jiménez, que efectivamente, si él está bien, igual no hace caso a lo que le están diciendo, porque está en opción de apuntarse a un campeonato de España que ya quiso ganar en Segovia, pero que la circunstancia de carrera condujo a que fuera el hoy ya retirado Jesús Montoya, que además no pudo vestir el maillot de Banesto al año siguiente porque fichó por el equipo Motorola y no lo pudo lucir en las filas del equipo con el que se proclamó campeón de España. Pero bueno, Solán pasa, Jiménez pasa con dudas, se miran entre ambos y ahí el grupo que conducen los hombres de Kelme, porque los de 11 o el de 11 que no pasa naturalmente a los relevos. Sí, que lo hacemos. No, los de 11, están los dos, están David Echevarría y Miquel Ferrari. Sí, Carlos. Sí, la ventaja así tomada un poco con un poco de vista desde lejos, 32 segundos, ha bajado un poco. Es que había un momento, claro, que ellos se han parado prácticamente en seco y ahora la verdad es que entre los dos, pues bueno, van tirando, ¿no? A ver qué va pasando en estos kilómetros. Ahora ya vamos a empezar una de las primeras subidas y ahí se verá un poco quién tiene y quién no tiene fuerzas. Uno que está con gastroenteritis y el otro que se pega una paliza en una fuga con Casero, pues a lo mejor están los dos justitos de fuerza. Pues para ir justitos siguen ampliando su ventaja, ¿eh? Siguen ampliando su ventaja. Yo he podido tomar una referencia bastante exacta que los sitúa por encima de los 50 segundos a estos dos hombres. A Jiménez, que con su actitud vuelve a demostrar que no es muy partidario él de pararse y de esperar a que lleguen los demás, porque si no, lógicamente, no estaría pasando por delante de César Solán. Yo creo que es que además tampoco, como decían Jaime Arena, vamos a hablarlo, pues habrán hablado Eusebio y él, habrán hablado con José María Jiménez y habrán llegado a la decisión de que lo mejor que pueden hacer es esto. Yo en el grupo... Me parece que no está David Echevarría. Carlos, tú lo sabes con certeza. Yo es que solo veo a Miquel Ferrabeitia. Ahora me retrasaré y fijaré exactamente la posición de la carrera. El maillot de Castresana, que es ese verde fosforito del corredor que defiende los intereses de la Federación de Euskadi, con el de David Echevarría, pero a mí me parece que David no está, porque si no, Miquel sí que podría pasar también a colaborar, si Manolo seguía confiando en David con los hombres del equipo Kelme Costa Blanca, pero cuando no es así, únicamente Paco Cabello de Los Ángeles y Benítez son los que están ahí dando el callo en la cabeza del grupo perseguidor, pues no parece que los otros estén muy interesados. Está solo completamente el corredor Dani Clavero y por lo tanto pues solamente los Kelme a la postre son los que van a... Esto ya, la suerte de esta escapada solo depende de lo que puedan hacer los hombres de Álvaro Pino, fundamentalmente Paco Cabello y Paco Benítez, el corredor castellonense. Carlos. Bueno, yo ahora me he vuelto a parar ya para situar definitivamente la carrera, pero yo creo que delante ya estaba claro que ahora sí que ya estaban los dos trabajando. Sí, están trabajando, sí.
Bien, pues estamos a punto de comenzar la ascensión más dificultosa en la última vuelta de este Campeonato de España. En cabeza están José María Jiménez y César Solaun. La última ventaja rondaba los 50 segundos aproximadamente con respecto a este grupo en el que tiran los hombres de Kelme y en el que sí está David Echevarría. Está Mikel Zarrabeitia también, está Castresana, los hombres de Banesto de Euskadi y Dani Clavero. Vamos a devolver conexión rápidamente a nuestros estudios en San Cugat para irnos a Malasia, porque allí tenemos el fútbol del Campeonato del Mundo Sub-20 en el que juega España con Irlanda. Daremos el comienzo del partido y veremos en directo el final desde aquí de lo que sucede en este Campeonato de España. No se lo pierdan porque conoceremos el comienzo de ese partido importante también programado para las 2 de la tarde. Lo que pasa que aquí dos corredores solos pueden rodar muy bien y claro, ya si te plantas a 1,5 kilómetros de meta en un terreno que es favorable, pues no sé, vamos a ver qué pasa ahora en estas 2 subidas que quedan. Ahora están haciendo después de ese trozo tan duro que hay, ahora están haciendo la segunda. Esta es más suave, parece que aquí de momento no van a producirse ataques y efectivamente parece que entre ellos dos, pues bueno, se va a decidir en la última subida Rostro Gordo. Bien, pues es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Jiménez y Solaun, cabeza de carrera. La ventaja que última hemos tomado, 50 segundos, pero puede haberse reducido algo porque ha habido ahí algunos momentos de duda de Jiménez y de problemas mecánicos de César Solaun y movimiento en la cabeza del pelotón, donde los Banesto permanentemente están lanzando ataques por medio de sus hombres con respuestas inmediatas de otros corredores. No hay confianza en Jiménez, o por lo menos hay una situación bastante rara en la cabeza en la carrera, porque por detrás, por ejemplo, sigue atacando ahora Arrieta por parte de Banesto permanentemente los corredores, y por delante Jiménez y Solaun siguen siendo cabeza de carrera. Han visto ahí, ven, en la parte inferior, en los 2 recuadros de la parte inferior, cómo la cabeza está, cómo los hombres del pelotón están lanzando continuos ataques, un pelotón que pierde grupos. Arrieta, al que vemos ahí entre las motos, el que marcha ligeramente destacado, pues y Jiménez y Solaun por delante. En torno a 10 kilómetros para el final, Arrieta a 40 segundos y a 50 segundos el grupo. La ventaja, por lo tanto, que se mantienen. Solaun que aviva el ritmo. Jiménez que parece efectivamente tener problemas, Carlos. Sí, yo cuando os comentaba que me daba la sensación de que quedaba aún otro descansillo y la subida final, pero sí, no, han acabado ya. Era la subida final, por lo evidentemente. Tanto, están a 6 kilómetros. Ahora estamos bajando ya y bueno, pues los nervios, evidentemente. Ahora José Luis Laca y Chomín Perurena que intentan llegar a hablar con César Solaun. Ahora estamos en una zona donde el descenso es suave, giraremos a la derecha, entraremos ahí en la recta donde se pasa por delante el cuartel de la Legión y luego ya sí, la bajada final. Vamos a ver si le deja pasar el juez a Chomín, que no lo tenía muy claro, si le deja pasar. Bueno, pues vamos a aclararlo. 38 segundos a 6 kilómetros. Han recortado un par de segunditos en la última rampa. Yo creo que es una ventaja más que suficiente para que Solaun y Jiménez se jueguen el triunfo en la edición número 96 del Campeonato Nacional. Además, por detrás ya se han parado prácticamente. Se van a jugar la medalla de bronce porque la de oro se la van a dirimir Solaun y Jiménez. Había habido un ataque de hombre de Kelme, pero rápidamente entraron el resto de los hombres que marchan en ese grupo de cabeza para anularlo. Pasaban también los hombres de 11, Echevarría y Zarrabeitia, que se mantienen ahí en ese grupo, pero esos 38 segundos de ventaja de estos dos hombres, José María Jiménez, César Solaun, parecen a priori por lo menos los suficientes como para poder convertirse en uno de los dos en campeón. Ahí está Mikel Zarrabeitia, que es el que ahora ha pasado a comandar el grupo. Arrieta, que es el que cierra este grupito de 6 corredores que se ha hecho en cabeza con un hombre de Kelme, 2 de 11 y 3 de Banesto. Ahora es Casero el que nuevamente vuelve a aparecer cerrando el grupo, pero bueno, aquí van bastante parados. Mikel Zarrabeitia el que va tirando, ahí está David Echevarría, Casero, el corredor de Kelme, creo que se trata de Serrano, me daba la impresión. Ahora en una recta. Se mantiene la misma diferencia. Empieza la bajada fuerte ya. Bueno, no ha podido aprovechar el terreno en el que más se adaptaba José María Jiménez para intentar al menos abandonar la compañía de César Solaun, un hombre que es mejor rodador que el corredor abulense. Vamos a tomar aquí a 4 kilómetros para el final una nueva referencia. Nada más, básicamente se mantiene. Ha pasado Mikel Zarrabeitia a la primera posición
pero yo creo que este grupo lo que va a disputar va a ser el tercer puesto, porque el primero se lo va a disputar el vizcaíno César Solaun al abulense José María Jiménez. Falta por definir un nombre de los que van en el grupo de detrás. Son Arrieta, Casero y otro por parte de Banesto, Zarrabeitia y Echevarría por parte de Once y Marcos Serrano por parte de Kelme Costa Blanca. Por lo tanto, solamente 3 de estos corredores lógicamente deberían entrar al relevo, aunque parece que el gallego de Kelme Costa Blanco pues se mantiene ahí tranquilamente, y son los hombres de Once, Echevarría y Zarrabeitia, los dos que pasan a dar un poquito de relevo para intentar reducir la ventaja. Llega más corredores, Félix García Casas, otros hombres de Euskadi Petronor, y en definitiva se vuelve a conformar pues un grupo con 10 corredores ahora en la cabeza, los 10 hombres más fuertes teóricamente que hay, al margen de los dos que ahí les tienen, encabezan en estos momentos la carrera. Una carrera que está resultando francamente muy bonita y que va a tener un resultado posiblemente diferente del que a priori se podía pensar con el trabajo que habían hecho los hombres de Banesto, teniendo en cuenta que Jiménez era uno de los corredores que había hecho el trabajo. Pero bueno, esto es un poco lo que pasó en el Campeonato del Mundo de Colombia, donde cuando Olano intentaba hacer la última parte del trabajo para que luego Indurain rematara, pues Olano estaba también, pero fueron capaces de alcanzarle y pudo rematar. Ahora Jiménez, en lo que se refiere a esa opción por parte de Banesto, pues tiene la desagradable compañía para sus aspiraciones de este César Solaun, magnífico y pletórico también en estos momentos de la temporada, y candidato serio y además justo para conseguir la victoria. Bueno, que realmente estamos hablando de dos hombres que ya a priori contaban dentro de ese escaso ramillete de favoritos para, como mínimo, estar en las posiciones delanteras en este durísimo campeonato nacional que se está disputando en Melilla. Fuerza un poco la marcha ahora César Solaun, la ventaja es más que suficiente, yo creo que se ha ido incluso por encima de esos 38 segundos, ya poco importa realmente porque no van a tener posibilidades de alcanzar a Jiménez y a Solaun en esta parte final del recorrido. Atraviesan la Plaza de España los integrantes del grupo perseguidor con más de 40 segundos perdidos sobre José María Jiménez y sobre César Solaun, que están a punto, Carlos, ya de pasar bajo la banderola de último kilómetro. Así es, lo hacen en estos momentos. Solaun, que ha trabajado muchísimo más desde que se ha coronado el puerto, él evidentemente sí que tiene claro que estas son todas sus opciones. Ha habido ahí algunas dudas en el equipo Banesto, pero bueno, al final la carrera ha ido como ha ido, y entre Solaun y Jiménez se van a jugar la victoria. Ahora les quedan unos 100 metros para coger el giro a la izquierda, bajada, recta a la derecha y recta de meta. Y es que Jiménez, con su actitud en esa zona de subida a Rostrogordo, pasando a la primera posición y demostrándole a sus directores que todavía guardaba energías suficientes como para mantener la escapada, se ha encargado de que la suerte final de este campeonato sea la que están viendo ustedes ahora, y es que el propio Jiménez va a tener ocasión de disputar el triunfo a César Solaun. De otra forma no sé qué hubiera pasado, porque no sé si Banesto podría haber echado abajo la escapada de Solaun con esos 50 segundos de ventaja, por mucho que se hubieran puesto a trabajar los 3 o 4 corredores que quedaban por allí. No sé yo si habían podido echar abajo la fuga. Bueno, estamos en la recta de llegada, la ventaja tiene que ser para César Solaun. En estos momentos arranca por delante, vamos a ver cuál es la actitud que toma José María Jiménez. Solaun, que es mejor rodador, es un buen especialista en el cronómetro. Vamos a ver Jiménez, atención a Jiménez, que está progresando fenomenalmente bien y se ha quedado clavado Solaun. Jiménez, campeón de España, lo ha conseguido el abulense. Solaun segundo. Por fin veo ganar en directo una carrera a José María Jiménez, la primera vez en mi carrera y en la suya que he conseguido ver ganar una carrera a José María Jiménez. Todas las que había ganado yo no estaba, y José María Jiménez, que se proclama campeón de España, el abulense del Barraco, ganador en Melilla de este campeonato de España por delante de Solaun. Y ahí viene Santi Blanco buscando la tercera plaza, la medalla de bronce en este campeonato de España. Hay 3 hombres de Banesto ocupando los 3 primeros lugares. Es lógico pensar que sea uno de los 3 el que se adjudica, aunque también David Echevarría está entrando en la disputa del sprint, y efectivamente David Echevarría, Marcos Serrano ocupan tercera y cuarta plaza en este campeonato de España, casi para foto finish. El tercer puesto
Buen trabajo de Banesto y remate fenomenal de un José María Jiménez que ha sacado fuerzas de flaqueza que incluso poniendo en dudas a los directores de su equipo les has hecho pensar otra forma diferente porque él creía que podía ganar y ha ganado. Me alegro muchísimo por José María Jiménez que haya conseguido esta victoria en este Campeonato de España. Ya demostró que es un hombre con una cierta punta de velocidad según en qué momentos. En la Vuelta a La Rioja allí ganó la etapa que concluyó en Nájera, donde adelantó a un pequeño grupo de 10-12 corredores, alguno de ellos más acreditado velocista que José María Jiménez. Ahí está la repetición del triunfo de este hombre paisano de Ángel Arroyo, José María Jiménez, vencedor de la edición número 96 del Campeonato Nacional que se ha disputado en Melilla, completando una escapada, una fuga de 15 kilómetros en compañía de César Solaun. Han llegado con 35 segundos de ventaja a la línea de meta. La tercera plaza para David Echeverría. José María Jiménez, nacido en el Barraco el 6 de febrero de 1971, tiene por lo tanto 26 años y esta es su 10ª victoria a lo largo de estas 6 temporadas que lleva como profesional. 2 veces ha ganado la Vuelta a La Rioja, luego etapas en la Volta a Cataluña, ganador de la subida a Urquiola. Tal vez el triunfo más importante que ha conseguido en sus 6 años como profesional José María Jiménez. Yo querría que mis compañeros de realización nos dijeran si va a haber tiempo para entrevistas o no, o vamos a tener que poner el punto final enseguida, teniendo en cuenta que el fútbol ha comenzado. Jiménez, por lo tanto, estamos viendo cómo se impone aquí en el Paseo Marítimo de Melilla a César Solaun, consiguiendo su primer campeonato de España después de la rabia que le dio el segundo en Segovia hace 2 años. Victoria de Jiménez, abulense del Barraco, 26 años, campeón de España. El maillot de campeón de España estará en el próximo Tour de Francia, porque Jiménez será de los hombres que tomarán la salida para disputar ese campeonato. Enhorabuena, me alegro mucho por Jiménez. Pena para Solaun, que fue segundo. David Echeverría y Marcos Serrano se jugaron el tercer puesto al sprint, creo que con ventaja para el corredor de la...